Si no estamos obteniendo los resultados que esperamos con nuestras campañas de Performance Max, es muy posible que estemos cometiendo uno o más de estos errores frecuentes que veremos ahora. Estos son algunos de los errores más frecuentes en Performance Max. Luego los profundizaremos. En primer lugar, objetivos incompletos. Luego tenemos feed de productos no optimizados. Esto es especialmente importante si nuestras campañas de Performance Max tienen objetivos de comercio electrónico. No aprovechar nuestros datos propios es otro error muy frecuente con Performance Max. Y por último, elementos de anuncio de baja calidad. Veamos ahora cada uno de estos puntos en más profundidad. Veamos primero objetivos incompletos. Lo ideal es importar todos los objetivos relevantes que tengamos en Analytics a la plataforma de Google Ads. De este modo, la inteligencia Performance Max podrá tener toda la información de los diferentes objetivos que tenemos configurados en Analytics y no solamente, por ejemplo, la transacción, sino que es importante añadir, por ejemplo, una audiencia de usuarios que han añadido un producto al carrito, que han visualizado una página de producto, etc. Mientras más información demos a la plataforma, mejores resultados podemos esperar. Y luego también es muy importante asegurarnos que los objetivos se están midiendo correctamente. Si nuestros objetivos se miden de forma incorrecta, la plataforma optimizará obviamente para algo que no es real, por lo cual no obtendremos los resultados esperados y no cumpliremos con nuestros objetivos de marketing. Luego, también es muy importante optimizar nuestro feed de productos. Esto es especialmente importante para campañas de comercio electrónico. Debemos solucionar todos los issues que tengamos en Merchant Center y también utilizar etiquetas personalizadas en nuestro feed de productos para añadir datos complementarios que puedan ser útiles. Una herramienta que utilizo para optimizar los feeds de productos de las cuentas que gestiono es Data Feed Watch. En la descripción del vídeo pueden encontrar un enlace para acceder a una prueba gratuita de esta herramienta. Otro error frecuente es no aprovechar datos propios. Básicamente, con todas las preocupaciones sobre privacidad que existen hoy en día, hay un alejamiento de los datos de terceros en la publicidad digital. Cuando hablamos de aprovechar datos propios específicamente en Performance Max, nos referimos a importar un listado de clientes existentes y brindárselo a la plataforma. De este modo, las capacidades de Machine Learning podrán utilizar estos datos de nuestros clientes existentes para buscar un público objetivo de calidad en todo el inventario publicitario de Google Ads. Y luego, por último, tenemos elementos de anuncios de baja calidad. Básicamente, debemos utilizar elementos de anuncios altamente relevantes. Esto no es distinto a, digamos, los consejos para crear anuncios de calidad en cualquier otro tipo de campaña de Google Ads, pero sin embargo es algo que ocurre muy frecuentemente, utilizar elementos de anuncios de baja calidad. Es recomendable utilizar una variedad de imágenes en los diferentes formatos, horizontales, verticales y cuadradas, así como también en el copy, el texto del anuncio, incluir propuestas de valor y llamadas de acción. De este modo, podremos asegurarnos de que los anuncios sean realmente relevantes para nuestro público objetivo. Evitando estos 4 errores frecuentes de Performance Max, puedes mejorar los resultados que obtienes con tus campañas. Me gustaría conocer cuáles son otros errores frecuentes que sueles ver en las campañas de Performance Max que gestionas. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar me gusta y suscribirte al canal para recibir más contenido relacionado a marketing digital. Muchas gracias.